Cuento Los sueños, del libro Patagonia Desnuda. Autor Hernán Ortega Parada. Reseña del autor. Nace en Cauquenes en 1932. Escritor desde su primera juventud. Trabajó durante años en la región de Aysén en importantes instituciones, mientras desplegaba sus diversas facetas: deportista, dirigente y jugador seleccionado de básquetbol, bombero de la segunda, inspector residente del internado, montañista empedernido, dueño del bote Simbad, fotógrafo, con exposiciones en Coyhaique y Puerto Aysén. Título en honor de Akira Kurosawa. Los sueños. El sueño del cóndor. He subido muy alto por sobre las montañas con hielo y atisbo por placer las profundas quebradas y precipicios donde las aguadas suelen invitar al pudú, al colpo, y donde los quilantales protegen ratas y pájaros tranquilos. Yo los veo desde lo alto y conozco a sus hijos, a sus padres y a los padres de sus padres. Y mis padres me han hablado de ellos, porque somos la vida de estas cordilleras, lagunas, estos bosques, lagos, ríos, esteros. Y el huemul tímido y honesto suele caminar por riscos y senderos que el animal humano no conoce. El animal humano quema los bosques, troza los árboles más hermosos y siempre está cerca de los esteros, los ríos. Va y viene. Y está rodeado de otras bestias que suelen ofrecerme sus crías en saludable festín. Cuando mis alas son apuradas por la ansiedad de mis entrañas, me deslizo sobre las olas de vientos y allá, por planicies verdes, siempre verdes, tengo animales con lana que se hieren y no pueden correr, o que en otros soles me ofrendan generosamente sus críos. Dejarse llevar por un mundo diferente es volar por un apetito que no nos pertenece. No vuelo por intuición, sino por el poder que la naturaleza me concede. Y yo tomo el alimento que soy capaz de tomar y nada más, aunque a veces pienso en mi nido donde alguien espera. Huyo de las llamaradas, los humos y los truenos. Yo vigilo, soy el ángel de los ventisqueros. Yo soy el sabio espectador de la llegada de los humanos y eso me satisface. Sí, en mi paredón de rocas, al abrigo de la tempestad, me uno a mi pareja. Cuidamos con afecto a nuestros polluelos y nadie, ningún ser distinto, sabe de nuestras danzas en el viento y cuánto amamos las voces que él nos trae desde eternas distancias. Mi felicidad muda crece cuando mis polluelos se lanzan al vacío y abren sus alas y son como yo soy. Yo no miro hacia el espacio superior, ni escucho otras voces más que el viento. Yo creo en mí mismo y nunca deseo nada más. Yo vivo en mí mismo y para mí no existe la muerte. Pero cuánto amamos el sol, y cuando el sol se hunde en el mar, yo sé que mañana me acariciará de nuevo con su amor eterno. Y si nubes cubren el cielo, yo sé que él está ahí, porque el sol es mi padre.
El sueño de la familia. Escúchame, Guacolda. Y el hombre chupa lentamente la infusión de la hierba amarga, después de lo cual prosigue, mirando sin mirar, la danza de llamas en el fogón. Ensillaremos mañana para irnos en busca de tierras para nosotros. Allá levantaremos una rancha mejor que esta que nos guarece aquí. Criaremos vacunos y lanares, lo justo para nuestro sustento y comercio y... De nuevo chupa la bombilla y entrega la calabaza tibia a su mujer. Allá tendremos la hija que tú quieres de compañía. A lo mejor otro hermanito. No sé. Pero de la mano de la Virgen todo saldrá bien. La mujer restriega las manos en el delantal sin color que cubre su vientre. Levanta la vista hasta ubicar el rostro de su esposo hipnotizado por el fuego. Está bien, Chemo, pero déjame al Víctor. Tiene apenas 12. No quiero estar sola. Eso no será posible, mujer, contesta la voz ronca y baja. Víctor tiene que ir conmigo, porque el viaje es duro y para abrir esteros pedregosos y para abrir un claro en el bosque. Y después de un largo silencio agrega: dile a tu hermana que te venga a acompañar. Total, está apenas ahí en Puerto Sánchez. O si no, te instalas allá y nosotros te vamos a buscar después. Está bien, me llevaré los bueyes y las gallinas. Y que te sirva la valla de pilchero y el jack de guardián. Jack levantó la cabeza porque, escuchando todo, se hace el dormido a los pies de Chemo. También Jack gusta del calor complaciente de la leña encendida. Lamió la dura mano cercana de Chemo y tornó a cerrar los ojos. El techo propio es el más oscuro anhelo de un ser humano. Y si es una familia, más aún. El sueño del lago tranquilo. Los caballos iban paso a paso, sorteando el ramaje de los renovales y de los troncos caídos pudriéndose en el humedal bajo. Cascos chapoteando en los charcos, esteros cada vez más rumorosos, el agua cayendo intermitente y cansada desde los cielos grises. Lo que había sido una fiesta admirando los altos nevados, hoy era un cabizbajo movimiento del cuerpo indicado por el andar de las cabalgaduras. Lo que había sido una fiesta admirando los altos nevados, hoy era un cabizbajo movimiento del cuerpo indicado por el andar de las cabalgaduras. Un pilchero cargado con algunos alimentos y herramientas, un pedazo de lona impermeable, al último, sujeto con una soga a la montura del caballo de Víctor. Vamos a limpiar una hectárea para comenzar. Vamos a sembrar pasto. Vamos a levantar una casa sobre pilotes de ciprés. Tendremos 2 dormitorios, galpón con altillo, corrales de palo a pique y cercos. Haremos minga con los vecinos y seremos todos los colonos verdaderos parientes. La felicidad traerá nuevos hijos y eso también porque somos humanos. Mi mujercita dorada será la reina y le pondré su nombre al campo nuestro. Al segundo día llegaron al lago tranquilo. Muy tranquilo porque está rodeado de lomajes que van escalando hasta las altas montañas y los riscos nevados. Desde una altura mediana se apreciaban varias columnas de humo que surgían distantes una de otra desde la espesura verde del valle. El sueño de Río Exploradores. 3 días más y la senda bordeaba el lago Bayo. 2 pobladores, recluidos en chozas de madera vasta, pero con techos de tejuelas, recibían a los 2 hombres que se aventuraban por primera vez
desde el gran lago Chelenco. Recibieron alimento cocinado y cobertores de pellejos de oveja para pasar la noche. «Por acá es difícil», habló la franqueza del rústico anfitrión. Sin embargo, se veían pequeños potreros, vacunos pastando, ovejas royendo el pasto, un par de cabríos y unos cuantos caballares de poca alzada y muy peludos. Los dos hombres, padre e hijo, continuaron por la magra senda abierta al costado sur de Río Exploradores, sorteando las morrenas provocadas por los altos y cercanos ventisqueros. Caudal sinuoso, feliz del encanto de su naturaleza. Boscaje cerrado donde fueran las miradas. Nuevos pobladores cercanos al camino. Nuevas informaciones. «Hay mucho terreno ocupado, pero dicen algo hay más al norte y más al poniente». Los viajeros acumulaban nombres, apellidos y cada vez se les hacía más difícil recorrer de memoria el listado, por la simple razón de que eran más de lo pensado y porque afuera no había noticia de esos colonos que no amaban la ciudad letrada, sino la propia hechura de un nuevo paraíso. Por allí, a lo ancho y a lo largo, arranchaban los Maureira, los Urrutia, los Lavé, los Melo, los Aguirre, los Catalán, los Cancino, los Jara, los Parada, los Díaz, los Rojas, los Sobarzo, los Pérez, los Pop, los Pinilla, los... Desde que el explorador Augusto Grosse croqueó la región en 1943 por primera vez, es decir, 10 años antes de esta narración soñada, hubo mayor interés de poblar esos extensos valles acunados por volcanes y cordilleras que alcanzan 4.000 metros de altura. Y pensar que en esa fecha ya había unos escasos colonos perfectamente instalados. Toda esa gente ya estaba cumpliendo sus sueños. Pero ante la gentileza de una familia ubicada frente a la desembocadura del río Circo en Río Exploradores, padre e hijo decidieron descansar unos días allí e informarse de cómo avanzar hacia Bahía Exploradores o un poco hacia el norte, donde seguro que había tierras bajas por ocupar. Además, había que herrar de nuevo los caballos. El mejor alojamiento lo encontraron en el piso alto de un galpón donde acumulaban pasto seco para los animales. Allí, padre e hijo terminaban por establecer la absoluta confianza de uno con el otro, aportando, de paso, ideas de cómo realizarían los trabajos primerizos y finales de su propio campo. Campo como sinónimo de fundo o pequeña estancia, cuando esa abarca montañas. Allí tendrían maderas finas de buena calidad para resistir la eternidad. En efecto, abundan el coihue, el mañío, el tepú, el ciprés, la luma, el canelo, el tenío y los mantos de quila en los faldeos de mediana altura. Nalcas por todas partes, cercanas a las aguas, con tallos para bien alimentarse, hojas para forraje. Paraíso del Huemul. La felicidad. El sueño de Río Circo. Chema observaba con fascinación el enorme ventisquero que parecía un balcón sobre ese paraje de Río Exploradores. El ventisquero La Culebra es un ser viviente que serpentea entre altas cumbres de hielo. Él ya sabía que por allí se podría llegar hasta el San Valentín, tocar el cielo y así pertenecer a toda la comarca de los hielos continentales norte. Continuamente un rumor, una leve canción, provenía desde el río Circo,
último peldaño de descenso de aquel ventisquero. Y Chemo quiso palpar y acariciar y poseer esa maravilla del universo. No confió su sueño a su hijo Víctor. De madrugada se levantó silenciosamente, se echó un trozo de charqui entre la camisa de lanilla y la camiseta franelada. Abrigado con su eterno chaquetón de cuero, gorro con orejeras también de cuero, su pantalón de pana sobre calzoncillos largos y botas de media caña con suela tanque de gruesa goma. Medias chilotas, por supuesto. Por añadidura, y felizmente, su cuchillo de monte de doble filo en su vaina colgada del cinturón. Llevando de tiro su caballo, el rucio atravesó el bosque que lo separaba del río. Allí montó y atravesó el curso de aguas gélidas por un vado. Amarró el caballo más que nada por costumbre y se fue caminando hasta el río Circo. Allí midió la envergadura de su propósito. Le esperaba un ascenso por la base de un acantilado que apadrinaba una enorme cascada de agua, es decir, una correntada sonora de 45 grados que descendía resuelta desde lo alto. Le habían dicho que algo inigualable había al pie del ventisquero, situado unos 2 o 3 kilómetros caminando en derechura. Algo existe en el fondo del córtex del ser humano que insiste en proponerle metas difícilmente alcanzables o, tal vez, de inútil acceso o posesión. De modo que Chemo emprendió el ascenso escalando roca tras roca congelada. A veces con el cuchillo tallaba escalones. Líquenes y musgos en abundancia tomaban nota del intruso desde las paredes. El ruido era ensordecedor. Al cabo de un par de horas llegó, agotado, al pie del ventisquero, un sitio que le permitió, después de encaramarse por una pared, apreciar esa gigantesca catedral de vidrio luminoso a su lado, que destellaba de frente al sol. El hielo líquido bajaba con fuerza como si proviniera de un lago interior. Chemo acesaba, tenía su ropa interior mojada, el aliento pintaba el aire y sus ojos se nublaban de lágrimas. No sabía si de frío o de emoción. Pero sintió mareo y necesidad de afianzarse de una saliente rocosa, pues todo daba vueltas a su alrededor, como si el débil peldaño pétreo fuera a ceder producto de un temblor o de un terremoto. Y sobrevino la catástrofe, o no sabemos cómo llamarla, pues la techumbre de esa catedral, con un techo a 20 metros de altura y tal vez de un grosor imposible de medir, poseía una nave de unos 40 metros de ancho y por kilómetros de fondo hacia lo alto, estalló con un estruendo terrible. Tal vez una bomba sobre el techo de tu casa. Tal vez un estallido de tu propio cráneo. Algo primigenio, propio de la edad de hielo, ocurrió allí. El agua emposada, con los trozos de hielo, con la nieve de las alturas, con las paredes y el cielo desmoronados, provocó una avalancha que sobrepasó lejos a las rocas, por sobre la cabeza de aquel mortal pinchado a un costado en aquel instante apocalíptico. Las crónicas emitidas a pocos días de aquel fenómeno, cuando alguien o comparsas de hombres agitados por el destino de los pobladores del lago Bayo y de Río Exploradores lograron medir las consecuencias, el paisaje estaba cambiado. El vómito acuoso había alcanzado 4 o 5 metros de altura en el valle. En varios kilómetros a la redonda había arrasado con casas, animales, tierras cultivadas. Pérdidas, según Tastets, de 259 vacunos y muchos caballos. Agreguemos cientos de ovejas, aves de corral, perros. ¿Seres humanos? Ninguno falleció debido a que los bosques amortiguaron la avalancha, pero sí tuvieron que reconstruir muchas casas y galpones como se estila en estas tierras patagónicas. Los informes oficiales no hablan de Chemo.
Nuestro hombre apareció recién al día siguiente en la desembocadura del río Circo. Tambaleando, casi enloquecido, desesperado llamando a su hijo. Jamás pudo escuchar de nuevo las voces y la música de la naturaleza. Del rucio, nada, por supuesto. Víctor relató la pesadilla a su madre y se hizo cargo de la familia, pues ya era hombre. Su padre tardó meses en poder crear nuevos sueños, pues la razón de la existencia depende de estos.